Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Hipócrates 2.0. Nutrición. Bioética. Estrés. Vacunación. Salud. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a platicar sobre el impacto social de la pandemia. Es un tema que hemos ido trayendo en algunos de los programas previos y vamos a dedicar, de hecho, este y el siguiente programa a platicar el impacto en la educación, el impacto en la precariedad laboral y la pobreza. Y para esto invitamos al doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, que es economista, doctor en estudios políticos y sociales y doctor en teoría crítica. Él es autor de varios libros en asistencia social, desarrollo social, política pública, riesgos sociales, y participa como columnista y comentarista sobre temas de desarrollo social en varios medios impresos, portales electrónicos y programas de radio y televisión en nuestro país. El doctor Fuentes Alcalá es profesor de posgrado en las facultades de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales en nuestra universidad. Así que, primero que nada, Mario Luis, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por la oportunidad. Oye, en los últimos casi 100 programas hemos estado hablando del impacto de la pandemia en todos los sectores, a todos los niveles, desde lo molecular hasta una perspectiva sociológica que platicamos con Juan Villoro, digamos, todo en el contexto hospitalario, la atención de los enfermos. Pero ya ahorita, después de 2 años de esto, tenemos elementos suficientes para ver cuál ha sido el impacto de este fenómeno en lo social, en los indicadores sociales. Por eso te invitamos y queríamos que nos ayudes a entender cómo se ha medido el impacto de la pandemia, sobre todo en 2 rubros, lo decíamos desde el inicio, en la educación y en lo laboral y la pobreza. Entonces vamos entrando de lleno al asunto de la educación, cómo se ha medido el impacto de la pandemia en la educación. Quiebras de escuelas, cierres de escuelas, abandono, reconfiguración familiar, etcétera. ¿Por qué no nos ayudas a entender esta parte? Con mucho gusto, gracias. Déjame entrar, como dices tú, de lleno. Antes de la pandemia, 2019, ya teníamos datos del bajo aprendizaje, habilidades para el aprendizaje, matemáticas, español, escritura, lectura. Y también teníamos datos muy preocupantes de lo abandono escolar. O sea, jóvenes que abandonan la escuela por distintas razones, obviamente económicas, también tiene que ver con asuntos del método que permita que ellos sientan que es productiva y efectiva. Entonces, en el 19 ya teníamos datos muy preocupantes de un abandono de alrededor de 800,000 alumnos que no terminaban, siempre dejaban la escuela. Y obviamente lo que hace la COVID-19 es acentuar con un elemento que creo que no podemos dejar de señalar. Antes de la COVID, había ya una reducción sustantiva en los presupuestos a la educación. Hubo reasignaciones, el caso más emblemático, cierre de las escuelas de tiempo completo y reasignación de todo a becas, pero hubo sin duda una reasignación, yo diría perversa, porque sin duda las becas ayudan, pero fue a costa de desproteger otros programas que habían mostrado una enorme, digamos, eficiencia en términos de reconocer, y hablo de las escuelas de tiempo completo, de que requería ampliarse el programa. Entonces, no podemos dejar de mencionar la realidad de que durante estos años ha habido un recorte presupuestal en el ramo 11, el ramo de la educación. La COVID, responsable de muchos procesos,
pero la COVID no puede ser Sí, señalada así, ¿no? un poco como la desgracia en la que vino a caer, ¿no? Hospitales a medio construir, hospitales abandonados, personal de salud mal contratado, estructuras administrativas pues con muchas limitaciones, con muchas huellas de corrupción crónica, con un funcionamiento deficiente desde antes de la pandemia, Yes. y ahí llega el COVID. Por eso es importante no perdernos el impacto de la COVID-19. No, hizo visible, acentuó, aceleró Sí, a un proceso ya de enorme realidad de que la educación media superior, deja hablar de esta, o sea, casi 3 millones de estudiantes con ALEPS, un sistema muy importante que antes de la COVID tenía grandes problemas de aprendizaje, de una sí. gran deserción. Y obviamente la COVID acentuó, sin duda, ahora el retorno, déjame ir a 2 años después, es un encuentro de muchas facetas y déjame enfatizar una que no hemos señalado con suficiente énfasis. Sin duda perdimos una población escolarizada que está costando trabajo que regrese, pero hay una parte más importante que está regresando, pero con una enorme noción de lo importante que es el salón, de lo importante de la relación personal. Hay una serie de habilidades que se han Sí. construido en la COVID-19 que tenemos que valorar y que tenemos que tomarlas como aprendizajes positivos. De hecho, hemos insistido mucho en cuando nos preguntan qué tenemos que rescatar de todo esto, los aprendizajes positivos, como dices, todo lo que se ha desarrollado, sobre todo de la parte de tecnologías, de la información, la educación a distancia, lo que sí ha funcionado hay que conservarlo, hay que explotarlo para lo mejor posible, ¿no? Hacer de estos cursos, pues para los que pueda participar mucha gente de varias ciudades o de varios países, con una plataforma robusta de educación a distancia, Así es. y retomar el valor de lo presencial. Ese ha sido de los hallazgos más fuertes también en lo educativo Un que reencuentro con lo presencial, la valoración de la sí, relación profesor-alumno. Esto no deja de poner en el centro lo que sabemos. Estos 2 años han generado un menor aprendizaje de esas generaciones que tuvieron que tener un aprendizaje a distancia y obviamente todos los alumnos, los datos que tenemos es que la mayoría reconoce que el aprendizaje fue menor a lo que hubieran esperado. Pero por otra parte sí, hay un reencuentro. Y lo otro, hay algunas lecciones, déjame hablarte de algo muy cercano a nosotros. En los CCHs siempre ha habido una serie de materias, digamos, remediales para recuperar aprendizaje, sobre todo en matemáticas. A raíz de la COVID-19 se hicieron a distancia y estas clases y materias se van a mantener a distancia porque permite que el joven pueda ir a claro. su clase y mantener un aprendizaje a distancia a las horas que le conviene. Entonces, es un proceso, como todo lo social, en lo cual la tentación a los absolutos, todo negro, todo blanco, pierde esta noción y creo que tenemos que recuperar esta noción. Pero el hecho más Exacto. importante, déjame ir a un punto que creo que es más importante. El PNUD, el Programa Naciones Unidas de Desarrollo, sostuvo, y sostuvo con razón, que hay por primera vez en nuestras generaciones, una caída en el desarrollo humano. Es decir, perdimos los indicadores en términos de salud, educación, alimentación. Esta generación por primera vez enfrenta una caída en el desarrollo humano a nivel global, usando En todos los indicadores. así es, si lo sumas, te das cuenta Sí, que el desarrollo terrible. humano. Y esa es probablemente la síntesis de todo. O sea, cuando sumas salud, educación, ingreso y obviamente la expresión de alimentación, el desarrollo humano se cayó estos 2 años. No lo habíamos visto desde los 80. Se requiere reconocer el profundo impacto en el desarrollo humano de estas generaciones y esto implica un rediseño de todas las políticas públicas de una manera holística, integral. Claro. De otra manera fragmentamos esta visión, ¿no? ¿Quiénes han sido los más afectados? Ya teníamos una brecha, voy a decir, abismal entre ricos y pobres, así por pintar fácil la división, pero pues una diferencia importante en la parte educativa, el acceso a los idiomas, a la educación multidisciplinaria, las prácticas. Y ahora con la pandemia también hubo una diferencia notable en las escuelas privadas y las escuelas públicas. En términos generales, ¿no? Las escuelas privadas alcanzaron a implementar alguna plataforma, si no es que ya la tenían. Y las escuelas públicas
tuvieron que recurrir a una estrategia un poco más pasiva de ver la televisión o de tratar de ir a, pues qué sé yo, a revisar algo ahí de tareas, de alguna manera con sus profesores localmente, pero ¿tienes identificado quiénes han sido los más afectados? Déjame ponerlo en esa perspectiva. El territorio pesa y pesa mucho. ¿Dónde están ubicados los hogares, las unidades, digamos, de donde habitan las familias? Y obviamente, ¿quiénes padecieron más estos 2 años? Aquellos que ya sabíamos que la marginación, es decir, los servicios y recursos en el hogar, alrededor del hogar, ya eran deficientes. Entonces, en ese sentido, ¿quiénes padecieron? Los que estaban en las zonas periféricas de las ciudades o los que tenían menor acceso a la Internet. Y obviamente viene esta dimensión del ingreso, porque mucho de la escolarización a distancia se hizo, déjame ponerlo así, vía SMS o WhatsApp. No había Internet, los maestros usaron WhatsApp y obviamente esto dependía del nivel de ingreso de los hogares. Entonces, realmente las desigualdades se profundizaron, se extendieron y los recursos en los hogares, en las casas, para poder vincularse, respondieron a una situación de marginación, de marginalidad y obviamente de carencia de recursos. Entonces, obviamente, si quieres, las localidades donde los menores a 500 habitantes o 2,000 habitantes sufrieron pavorosamente porque ahí no hay acceso, solo vía los teléfonos inteligentes. Pero tampoco llegó la epidemia ahí. ¿No? O sea, ahorita ya viendo un poco así a toro pasado, tampoco había que haber cerrado tantísimo todo. No la epidemia del virus, pero había otras epidemias, déjame hablar de esta, de las violencias, de la falta, de la pobreza. O sea, había contextos que antes de la pandemia eran, digamos, incapaces de absorber un proceso. Hemos centrado la discusión sobre el impacto de la pandemia COVID-19 cuando deberíamos estar articulando toda la suma, los determinantes sociales, para usar un concepto que ustedes usan mucho, de una vida digna, no de los temas de salud. Y en ese sentido, ¿qué hubo? Un retraimiento del gobierno, una parte por la COVID-19 y otra parte por la perversa austeridad que desmanteló estructuras existentes y no las sustituyó. No hubo tiempo, deja ponerlo positivo. Entonces, tenemos retraimiento de los servicios públicos, caída brutal en su capacidad de atención, que ya era mala, y por otra parte, descobijó todas las áreas de protección al medio ambiente, las áreas de atención a los niños o niñas vulnerables. Todo se dedicó a el proceso de vacunación. Entonces, hubo un proceso muy complejo, pero muy, muy diferenciado, en que las comunidades menores de 2,000 habitantes, las periféricas, ya estaban en un abandono por este enorme desmantelamiento del sector público, y aunque no llegó con su virulencia el virus, sí vieron la afectación, deja ver una afectación en lo social. Los ministerios públicos, los tribunales, todo el tema de justicia se paró. Y un tema que yo siempre pongo en el centro, incrementó la vulnerabilidad, la suma de todas las desventajas, de todas las privaciones. Y ahí está el tema de salud mental, y ahí está el tema brutal de violencia intrafamiliar. Todo esto afecta el aprendizaje educativo, porque el aprendizaje educativo depende en muchos elementos, no solo la escuela, sino, digamos, el bagaje o el capital cultural al interior de las casas, que ya de por sí era bajo. La escuela, como decimos los que estamos en lo social, la escuela es más que una escuela, es un proceso de sociabilización que tuvo repercusiones importantes y también generó habilidades y aprendizajes importantes. Pero en términos de aprendizaje hay un colapso. Sí, tener fuera a los infantes de las escuelas tuvo repercusiones en suicidios en adolescentes, en embarazos desde luego no deseados en adolescentes, y violencia intrafamiliar, abandono. Tiene. No hemos podido todavía, a 2 años, por lo inmediato, tener una dimensión del profundo impacto. Apenas tenemos estimaciones, por eso yo sostengo que los datos que tenemos apenas nos dan cuenta de un proceso que va a tener una larga existencia porque no hay una estrategia de recuperación. Déjame decirlo, yo he insistido de que es importante que hubiéramos hecho un alto, que los jóvenes tuvieran una especie de año cero, para un año de recuperación,
de aprendizaje. Ujú. Y después al año siguiente, no, entramos directo y el que estaba en tercero lo pasamos a cuarto y síguele. Y eso habla en todos los temas. Justo te iba a preguntar que eso, ¿qué impacto crees que tenga? O sea, esto va a trascender que 2 generaciones, 3 generaciones que van a llegar al final de sus carreras con una preparación deficiente, van a entrar a sus licenciaturas con unas preparatorias deficientes. Esta semana misma unos amigos que apenas fue la primera vez que su hijo fue a la Facultad de Ciencias después de, pues ya prácticamente 2 años, ¿no? Ya la mitad de su carrera ya se le pasó en eso. Médicos que terminaron sus últimos 2 años de su carrera en otro formato. Los que cambiaron de secundaria a preparatoria. Esto O sea, nos impacto va a rezagar, ¿verdad? así es, el impacto de las generaciones actuales que están cursando va a ser profundo, porque no hay una estrategia remedial de recuperación de lo que se perdió. Fue un asunto de que sigamos avanzando, sabiendo que no tienen los aprendizajes. Tú y yo, que somos profesores, Sí. tuvimos que evaluar con muy pocos elementos y propiamente dar el adelante al siguiente grado, la siguiente fase, simplemente porque reconocimos permanencia, nada más. Y como dicen a los expertos, no solo no aprendieron, algunos alumnos, sobre todo en la educación básica, perdieron ya capacidades. El que podía leer más o menos ya no pudo leer. El que hacía operaciones matemáticas las perdió porque Ujú. no lo podía hacer. Entonces, hay pérdidas también de aprendizaje que fueron derivadas de este proceso. Entonces, mi preocupación es que no se ha reconocido que esta generación va con un lastre muy grande que va a afectar su desempeño profesional. El desempeño profesional depende de los mercados del trabajo, que es el otro tema. O sea, las economías no crecieron, la economía no creció. Pero el tema es que las secuelas son de muy largo plazo, sumamente complejas y no se van a resolver. Por eso el tema de que la pandemia terminó, no, la pandemia se ha articulado a las otras pandemias, las de violencia, las de Sí. enormes carencias de todos los servicios. Y déjame usar una palabra, Sí. privaciones. Por eso enfocarlo al asunto de salud fue un error general. Lo digo, también parecía en el gobierno que la acción la estaba orquestando nada más salud. Y sí, había un componente de salud muy importante que había que atender, pero había un componente de educación, había un componente de economía, había un componente de turismo, había un componente de todas las otras secretarías que no lo vimos en la misma magnitud que a salud y que incluso podrían haber, ahora sí que salido al quite a apuntalar, ¿no? Desde cada uno de sus perspectivas de la pandemia y que no quedara en esta idea de que todo se iba a resolver con medicinas, con pruebas, con hospitales, con ventiladores, con oxígeno, que ese era uno de los componentes. Ahorita pienso en esto, o sea, ¿qué tendría que hacerse para cuantificar el impacto de la pandemia en la educación? Y Encuestas, exámenes, eso pone la trampa, déjame decirlo, eso pone en evidencia la trampa de los indicadores. Si el indicador es población vacunada, todo lleva a que ese indicador se construya en un número de éxito, sí. cuando no necesariamente refleja las enormes realidades de la situación de salud. Y esta fragmentación de poner un indicador como indicador único es muy perversa. Y déjame dar un dato, hablando de experiencias exitosas. Leyendo otro documento me doy cuenta que en Vietnam del Sur, en Vietnam pues, hubo un proceso en que los profesores se convirtieron en trabajadores sociales, iban a las casas para entender, comprender el impacto, no educativo, el impacto, y lo reportaban a las áreas. O sea, hubo otra movilización. Como la escuela rural, ¿no? Como este contacto que sí alcanza a ver en la escuela rural. Pienso, con esto que dices, había un dicho desde hace mucho que era como así como estudia para que seas alguien en la vida, ¿no? Y poco a poco se había estado como peleando esto porque cada vez había más experiencias de gente exitosa que no había estudiado y de otras circunstancias que te permitían pues tener un ingreso y desarrollar tu vida más o menos en buenos términos sin haber estudiado necesariamente. Pero ahorita también se replantea eso estudia para que seas alguien, ¿no? Como que
es más fácil que la gente se aleje del estudio Así y que es. encuentre fácil salida por otros lados, ¿no? Bueno, es que el retorno a clases es muy complejo. Más la Sí, realidad de la pobreza. Hubo un proceso de empobrecimiento de la población. La pobreza creció estos 2 años y sí, obviamente, ¿qué hace visible? Ni las remesas, ni las transferencias del gobierno federal fueron suficientes para compensar la caída en ingreso, pero por otra parte, si ves las 7 componentes de las carencias Coneval, también cayeron. Y la población tuvo en general, 1 de cada 4 hogares, endeudarse. El hacinamiento creció. Y un tema, el gasto de bolsillo en salud, un tema muy cercano, ¿sí? Creció brutalmente porque la enorme disponibilidad de insumos médicos, medicinas, se dio. Entonces hay un empobrecimiento general cuando sabemos que hay un 30% de la población que trabaja, que gana menos de 350 pesos diarios, no les permite pagar el pasaje, poder comprar un alimento para pasar todo el día. Y con este asunto muy complejo, escuelas en las cuales hay clases de 10 a 12 nada más y después ya nada. Entonces, el sí, proceso sigue siendo muy complejo y atrás de eso está una realidad. Hay un sí, empobrecimiento generalizado en la población. El temor a las violencias, si hay algo que creció durante estas sí, épocas, es la noción de esto, de un delito que no hemos señalado, la violencia en vía pública, el robo en vía pública, y los sí, jóvenes, ¿sí? Están viviendo este entorno de violencias que lo cual les genera un estrés brutal, sobre todo a las jóvenes estudiantes que salen a las 9 de la noche de la universidad. Hay un enorme fantasma real, doloroso de las violencias. Y un tema que no hemos tocado, la muerte en exceso, o sea, el número de niños que perdieron a su padre, se estima sí, en 189,000, o sea, un número de niños que vivieron la muerte de un ser cercano, la abuela, la tía, etcétera. Hay un proceso, dirían los psiquiatras, de una vivencia postraumática muy profunda, ¿sí? sí. Y no tenemos los equipamientos para enfrentarlo. Entonces, hablando de temas coyunturales, el próximo 8 de marzo vamos a ver cómo se expresa tanta incertidumbre, tanto temor, tanta rabia, ¿sí? En términos de mostrar una enorme sensación de que no es regresar a lo mismo, porque lo mismo ya no está y lo que teníamos es muy deficiente. Hablo de los recortes en el sector educativo del ramo 11 de 329,000 millones, más o menos estimado con respecto al año 18-19, no el 20, ¿sí? Y una realidad de que el gobierno se ha hecho muy chico en todas las demás áreas por el Sí. asunto del recorte presupuestal. Sí, de hecho pienso en todo lo que hicimos en la UNAM, desde aumentar el número de licencias de Zoom hasta aumentar la capacidad de los servidores, trasladar todo a en línea, modificar las instalaciones físicamente, abrir puertas, ventanas, bueno, hacer una cantidad de cosas que no estaban en los presupuestos, que no estaban contempladas. Y pienso en todas las escuelas y en todo el dinero que iba a necesitar para eso y que no se presupuestó, que quién sabe dónde se va a jalar para descobijar y eso va a traer otros impactos y cómo hasta cierto punto pues cada quien le ha hecho como ha podido y eso también habla de un fenómeno muy complicado en un momento absolutamente difícil para el país. Así es, hace unos meses hubo un debate sobre el regreso a escolar y obviamente todavía sabemos que los niños, niñas y adolescentes de nuestro país debían regresar a la escuela, pero debían regresar con una serie de acciones para fortalecer a escuelas que ya estaban erosionadas con malos recursos antes de la COVID y debía haber acompañado con un recurso extraordinario para habilitar todas las escuelas. No se dio. Entonces, no era que no regresaran los niños a la escuela, es que están regresando en escuelas que ya antes no tenían agua, antes no tenían barras perimetrales, antes había déficits de los temas de plazas para trabajo social, o sea, una serie de elementos, ¿sí? Que Sí, son constitutivos para un aprendizaje integral, con un tema que es real. Antes de la COVID-19, había datos y que en las escuelas había procesos de acoso, pero también de abuso, de violencia al interior de los planteles. Todo eso quedó minimizado, que es uno de los efectos perversos de la COVID-19. Déjame dar el ejemplo sí, para mí paradigmático. En regiones como Tapachula, había sin duda una alerta de género porque había la cantidad de violaciones y feminicidios. Por la COVID-19 dejó de mencionarse esos delitos.
todo era el tema de la COVID. Entonces, se invisibilizaron procesos muy duros, ¿sí?, de violencias, porque el tema central era el tema de la migración y el tema del contagio. Entonces, la COVID hizo visible algunas cosas, pero invisibilizó otras. La más brutal fue la realidad de la violencia de género, que durante 2 años, pues fue casi solo el tema de los feminicidios. Dato, todos los días alrededor de 8 o 9 mujeres son asesinadas. Datos, todos los días el promedio es muertes entre 90 y 100 diarias, homicidios. Dato, tenemos alrededor de, oficialmente, 90,000 personas desaparecidas y más de 2,000 fosas. Estos 2 años, el proceso de búsqueda a los desaparecidos, el proceso de enfrentar la crisis del sistema forense, entonces de identificar los miles, si no cientos millones de huesos o millones, quedaron detenidos. Sí, totalmente. Y eso invisibilizó el tema de que todo el indicador mundial era número de personas vacunadas con 2 dosis. Porque también hubo una intención en general de solo voltear para allá, ¿no? De cuántas pruebas están haciendo, quién está haciendo más pruebas, por qué no están haciendo pruebas, dónde están los enfermos, cuántos hospitales. Se trasladó la atención hacia allá. La trampa de los indicadores que se volvieron los únicos, unívocos, de poder dimensionar, digamos, resultados, avances, éxitos. Y doble trampa, con esto quiero cerrar, doble trampa, lo de estar comparando contra otros países. Este deseo de, es que allá le están haciendo así, es que allá mira cuánto, es que ve allá qué bien les fue con esto, es que ve acá y tal, ¿no? Y un poco perder la dimensión de que cada país tuvo que enfrentar el problema con lo que tenía y con lo que no tenía. Pero, doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, necesito cerrar este primer programa. Estás comprometidísimo para la siguiente semana. Con gusto. ¿Con qué te quieres despedir, Mario Luis? Con la enorme importancia de dar cuenta que hoy en día vivimos la realidad de un COVID-19 que tendrá efectos muy largo plazo. Y 2, todavía no tenemos información para dimensionar el impacto. Es un error pensar que ya sabemos qué pasó. No tenemos datos, estamos apenas empezando a apreciar el profundo impacto de la COVID-19. Buenísimo, pues con eso nos vamos. Esperamos que la próxima semana nos sigan acompañando aquí en Hipócrates 2.0, en la conversación que vamos a continuar con el doctor Fuentes Alcalá. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Esperamos que nos acompañen la próxima semana y sigan en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Se despiden de ti en la producción Patti Gamboa, Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora.